gratuito a ponernos nuestra vacuna. ¿Qué más? La invitación está hecha para todos ustedes y los exhortamos a que lleven a sus menores a vacunarse. Bueno, son niños de 5 a 11 años, pero nos vamos a pasar un poquitito más, un ranguito más. Vamos con los adolescentes. Yo quiero hablar de los adolescentes en esta tarde. Precisamente estamos conectados en estos momentos con la doctora Marilyn Toledo. Ella es psicóloga clínica y docente de la Universidad Norbert Wiener. ¿Por qué? ¿Por qué estamos convocando esta tarde a la doctora Toledo? Porque hoy vamos a hablar de adolescentes, entre la rivalidad y la rebeldía. Un tema bastante complejo, pero que vamos a abordar con la especialista para que ella nos pueda aclarar las dudas y demás. Recuerden que esta entrevista precisamente podemos hablar, podemos conversar, tenemos los números accesibles para todos ustedes para que puedan dar sus dudas, sugerencias, lo que ustedes necesiten. Estamos en el 251-9422 o al 467-4499. Y dichos los números, le doy la bienvenida a la doctora Marilyn Toledo, psicóloga clínica y docente de la Universidad Norbert Wiener. Doctora Marilyn, ¿cómo está? Gracias por aceptar nuestro llamado y bienvenida. Muchas gracias por la invitación y especialmente para tocar este tema tan importante que además tiene una connotación bien relevante. Una, que vamos a tocar la adolescencia, que es una etapa que nosotras ya lo hemos pasado, pero que también nos permite identificar algo. No todos los adolescentes tienen la misma respuesta. Nosotros quizás como adolescentes hemos tenido otras formas de comportamiento y actualmente incluso con toda la virtualidad, la tecnología, las redes, hay otro tipo de manifestaciones y de respuestas en esta etapa que para algunos, incluso psicólogos y especialistas, la consideran como una etapa complicada en el ciclo de desarrollo, ¿no? O sea, surgen estos enfrentamientos entre los mismos adolescentes, pero especialmente a veces entre los padres y los hijos. Así que podamos de repente conversar y tratar de mirarlo también como una oportunidad, como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de empoderamiento, una oportunidad de generar una visión hacia la misma meta de vida de ese adolescente. Correcto, muchísimas gracias por esa introducción, doctora Marilyn. Y sí, efectivamente, muchos especialistas, personas, población en general, relacionan la adolescencia con una etapa difícil. Es la etapa de la rebeldía, sí o sí dicen así, de todas maneras. Sin embargo, ¿todos los adolescentes realmente pasan por esa etapa? ¿Necesariamente tienen que pasar por una etapa de rebeldía? Por una etapa de desencaje, de que no está de acuerdo con algunas cosas, que quizás da la contra, no está de acuerdo con lo que dicen en el colegio, con los papás. ¿Todos los jóvenes pasan por esta rebeldía o no? A ver, no, pero vamos a ponernos en contexto. Mira, de pronto pensamos que es rebelde el adolescente o es rebelde cualquier persona, o nosotras podemos ser rebeldes cuando tenemos un comportamiento que genera resistencia a lo que el otro dice. O sea, consideramos rebelde a alguien que nos desafía, a alguien que muestra aparentemente desobediencia, pero pensemos, ¿no querremos también de repente en algún momento adolescentes que tengan una posición adaptativa, no confrontativa solamente con la autoridad? Pero entonces la rebeldía podría ser en algún momento un sinónimo de una situación de inestabilidad y de confrontación, pero si lo llevamos a un contexto quizás adaptativo y de crecimiento, puede no ser visto como rebeldía, sino como la oportunidad de crecer pasar de esa niñez, que ya no se es niño, pero tampoco se es adulto, pero además comenzar a asumir determinadas responsabilidades para la edad. Por lo tanto, no todos muestran una conducta de oposición, porque la rebeldía es esa oposición, ese rechazo a lo que pueden decir en este caso los padres como figura de autoridad, o los maestros, o los que asumen ese rol tutelar. Entonces, no, yo creo que tendríamos que comenzar a mirar, y por eso decía, ¿no? Queremos hijos, no es que rebeldes, hijos obedientes y sumisos, mira, o de repente, claro, sumisos y dependientes, que hagan caso a todo, pero tampoco no queremos que sean rebeldes, pero quizás ayudarlos a que tengan opinión, a que analicen el contexto, y más allá de generar oposición y estoy en contra tuya, para ser considerado un rebelde sin causa, quizás es ese adolescente con una posición firme y que pueda mirar y analizar el contexto desde ese análisis propio de su edad.
Yo me inclino por esta parte, incluso desde el punto de vista psicológico, ¿no? De todas maneras. Sí, y qué interesante esa comparación que nos hace, efectivamente. El padre tiene que tener en cuenta y pensar, ¿quiero un hijo sumiso y obediente o un hijo que realmente tenga una opinión, tenga una voz propia? Porque sí, he visto muchos casos, incluso cuando yo era adolescente, yo me defendía, o sea, yo sí me defendía, nunca fui grosera con mis padres, pero sin embargo yo me defendía. Sentía que a veces mis papás minimizaban mis problemas porque yo era chica, porque el pelearme con mi amiga para mí era un problemón en ese momento, pero para mis papás no, y me decían, ay, que no, y yo me ponía, pero mamá, yo me siento así, yo me siento mal, y pero hija, no te vas a poner así por eso. Y se trata de eso realmente, que el adolescente pueda tener una voz propia, tenga mucha personalidad, pero creo que sin faltar el respeto nunca a los papás. Estaba pensando en, por ejemplo, cuántos adultos que nos están escuchando ahora pensando en sus hijos adolescentes, pero cuántos estudiaron una carrera solo por obedecer, y porque no pudieron incluso decir, no quiero estudiar eso, porque iban a parecer como rebeldes, iban a parecer como desobedientes, y han tenido que estudiar lo que les impusieron, porque lo dicen así en consulta a veces, y luego con lo que ya van desarrollando dicen, ahora sí voy a estudiar lo que siempre quise hacer. Entonces, creo que lo que deberíamos buscar nosotros es una generación de adolescentes que tengan opinión, pero opinión sustentada, con base, con evidencia. Exacto. Que piensen, que de pronto se comprometan, esos adolescentes de esta generación que puedan mirar no solamente desde el punto de vista narcisista y egocentrista también, sino que puedan ser solidarios. Entonces, creo que la rebeldía no es que podría ser siempre vista como mala, vamos a verla en esa no oposición, sino en esa posición real hacia lo que consideramos que es lo que deseo y que creo que va a ser bueno para mí y bueno para el entorno. Creo que allí es donde deberíamos empezar a tratar de reforzar nuestros esfuerzos como padres, como maestros, como sociedad. De todas maneras, ese debería ser el punto medio que tienen que tener en cuenta los padres y todos los papás que nos están mirando en estos momentos, tomarlo en cuenta, definitivamente. Ahora, doctora, si es que, y me ha quedado bastante claro, la rebeldía pues es más que todo una actitud de oposición por creer algo diferente. No siempre voy a opinar lo mismo que mis papás y no va a ser así. O una persona con otra no va a opinar lo mismo y no quiere decir que por eso soy una rebelde sin causa. Sin embargo, si los papás ven esta actitud reiterativa de oposición a todo lo que ellos dicen, hijo, ¿haz esto? No, porque no quiero. ¿Por qué no? Porque no. Entonces no dan ningún sustento, no dan ningún fundamento, simplemente dicen por qué no. Si esta actitud ya es reiterativa y es fastidiosa y está generando un quiebre en la relación ya de papá e hijo porque se termina desgastando y eso es lo que no queremos que pase, ¿qué pueden hacer los padres en este caso? ¿Realmente tengo la necesidad de acudir a un psicólogo o yo lo puedo manejar en casa? Lo primero es que podemos hablar con ellos, es cierto. Además veíamos el otro punto en el título que era la rivalidad. Así es. Creo que era el otro punto, pero por ejemplo, si alguien es rebelde, yo creo que lo primero que tendríamos es tratar también de comprender y escuchar y validar lo que puede estar sintiendo el adolescente. Creo que uno de los puntos más importantes es ser empáticos y entender estos cambios que puede estar pasando. ¿Por qué? Porque a veces la rebeldía puede ser una manifestación de un sufrimiento, o sea, que puede estar allí pasando el adolescente, pero no lo comenta por varios factores. Una, porque el tener problemas a veces socialmente no se es permitido. ¿No ves que buscamos que todos estén bien? Y si alguien está mal, decimos que eso es... No es que no solamente no está bien, lo descalificamos. ¿Cómo es posible? A tu edad, al adolescente, a tu edad lo único que deberías ocuparte es de estudiar. Lo típico. O sea, como que minimizamos un poco la realidad y comenzamos a decir, es lo único, no te pedimos que hagas nada aquí, solamente que estudies. Pero si no comenzamos a ser empáticos y a comprender la situación, la realidad, el contexto, lo que piensa, lo que siente, por eso es que de repente nosotros desde las mismas escuelas de formación académicas tratamos de encontrar que las definiciones no solo de adolescencia, sino que incluso estos cambios que se presentan, decía la introducción, van a ser distintos en nuestra época, en mi época, que soy más grande, en tu época y en la época actual. O sea, antiguamente se validaba mucho al niño y a la niña obediente, al adolescente obediente.
pero ahí volvemos. Ahora lo que queremos es que tengan voz. Pero entonces, seamos empáticos para escucharlos. Aprendamos entonces a comunicarnos. Comunicarnos significa que alguien habla y el otro escucha, o sea, que haya fluidez en esa comunicación que pueda permitir que dé su punto de vista para poder comprender que a veces su rebeldía no es sin causa, y en esta fluidez de la comunicación también se pueda compartir hasta la experiencia sin descalificar. Es que cuando yo era adolescente yo era, o yo, mi mamá me decía algo y yo obedecía, siempre la comparación mía o la comparación que a veces a ningún adolescente le gusta, pero como Juanito es así con su mamá o como Juanita es así con su papá, y entonces ¿por qué tú no eres así? O entre hermanos, que también los padres dicen, pero mira cómo tu hermano o como tu hermana. Entonces intentamos tratar de poner un solo modelo, una sola forma de comportar a este adolescente sin darle la oportunidad de que pueda expresar cómo se siente, comentar lo que desea, darle la oportunidad de tener un punto de vista especial y que allí podamos debatir, que también es importante, valorar su opinión respecto a los diferentes temas que tienen que ver no solo con su edad, no solo con sus gustos, con sus deseos y preferencias, sino incluso en el contexto actual. El adolescente no debe estar enmarcado en un mundo paralelo. Vive la situación y la realidad cuánto conversamos con ellos. Su opinión debe de ser tomada en cuenta, ¿no? Así es, definitivamente, y de acuerdo con lo que usted dice, doctora Marilyn. Denme un minutito solo para anunciar los teléfonos nuevamente, 251-9422 o el 467-4499. El tiempo nos queda corto, sin embargo nos da la oportunidad de tener al menos unas 2 llamaditas para las consultas a la doctora Marilyn. 251-9422 o el 467-4499. Los teléfonos de Exitosa. Plena disposición para todos ustedes, para que se comuniquen, para que hagan sus consultas, sus dudas, sugerencias y demás. Aquí estamos para escucharlos. Doctora Marilyn, en lo que llegan las llamadas, al menos un par de llamaditas de consulta, yo le quiero consultar, valga la redundancia, llevándole al tema de la empatía. Y sí, estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo. Sin embargo, algunos papitos que tal vez nos pueden estar escuchando no lo van a entender del todo y van a decir, ah, no, yo tengo que ser entonces la mejor amiga y el mejor amigo de mi hijo. Y algunos lo confunden con eso, creo yo, considero, o tal vez estoy equivocada. Algunos papás en su intento, en su afán de ser el mejor amigo del hijo, en que le tenga confianza, en que ya no se peleen, pues terminan perdiendo autoridad, la autoridad paternal frente al adolescente, considero. ¿Es correcto esa teoría de que el papá, la mamá nunca van a ser los mejores amigos? Pueden ser empáticos, pueden ser comprensivos, sin embargo siempre tiene que haber una línea entre papá e hijo. Totalmente de acuerdo, porque no se es el mejor amigo de alguien cuando nos ponemos en el mismo nivel y porque el padre tiene que salir a una discoteca y entonces, ¿por qué no sales conmigo como si fuera tu amigo? Cuéntame todo lo que te pasa. No. El padre sigue siendo el padre, pero lo que establece es una comunicación de confianza. A ver, yo soy psicóloga y viene mi paciente o viene alguien a consultarme y establezco una relación de confianza. Esa relación de confianza que permite que alguien me comente no me hace la mejor amiga del paciente. Y lo mismo pasa, el padre cuando tiene un nivel de confianza ahora, vienen 2 aspectos, no significa que el padre le cuente al hijo todo lo que le pasa, porque su nivel también de realidad, de madurez, no va a permitirle que pueda él comprender de repente el problema que tiene el padre, pero que los padres tienen que darse cuenta que comentan con los hijos también. Y la amistad o la empatía no es ponernos en el zapato del otro, es comprender lo que piensa el otro, que es esa empatía cognitiva, es comprender lo que siente el otro, que es esa empatía afectiva, y es esa preocupación empática. Entonces, la comunicación fluida que mencionaba hace un momento nos va a dar la oportunidad de reforzar confianza, pero sin perder los límites. El principio de autoridad no es autoritarismo. El principio de autoridad es porque se establecen normas y reglas que todos respetan, pero que también hace que la familia sepa que son un entorno que se cuida, un entorno que cuida y se cuida. O sea que es un padre tiene que primero empezar con su autocuidado para cuidar. Y un hijo aprende a recibir ese cuidado y también se aprende a cuidar porque sabe lo importante que es ser miembro de un entorno. De acuerdo, doctora Marilyn. Tenemos una llamada en espera. Aló, buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre?
Quería hacer una consulta a la psicóloga con respecto al tema de la crianza de los hijos o de los nietos, o en este caso, mi caso es por nieto. Mi hijo tuvo que viajar por razones de una vez junto con su esposa y me dejaron a mi nieto, el menor, ¿no? Que le estoy hablando de más o menos 10 años, una cosa así. Pero, oh sorpresa para mí, mi nieto hacía lo que le daba la gana prácticamente. ¿Y producto de qué? Yo ya después, en un momento conversé con mi hijo y él me dice, papá, esto es producto de la respecto a cómo lo puedo tratar en el tema de su disciplina, conducta o lo que fuera. Y prácticamente me han sacado a mí del plano, perdí yo autoridad como padre, que mi esposa se lleva de que, no, el psicólogo ha dicho esto, no, el psicólogo también ha dicho esto, el psicólogo recomienda tal cosa. Entonces, el psicólogo es prácticamente un tercer elemento de la familia que está incursionando con criterios propios, entiendo, pero que no está realmente ayudando en la disciplina de los hijos. Así es. Muchísimas gracias, señor, por su consulta. Doctora Marilyn, bastante delicado lo que nos comenta. Le han quitado la figura de autoridad al abuelo frente a su nieto. ¿Cómo puede solucionar eso? ¿Cómo puede manejarlo? En realidad es una situación bastante real y bastante común, por dos factores, porque a veces los padres, por ejemplo, de los adolescentes trabajan y cuentan con el apoyo de en este caso de sus padres. Los abuelos pueden hacerse responsables, pero yo creo que allí lo que habría que ver es el padre cuáles han sido las normas y las reglas que puso en casa. Yo lamento mucho que de repente hayan podido quitarle este principio de autoridad, hayan podido... Yo escuché una parte donde no sé si decían que él como que lo habían relegado de la posibilidad de poder imponer ciertas normas y ciertas reglas. Exacto, por decisión de los papás. Una de las recomendaciones que se da desde el punto de vista psicológico actualmente puede ser que el castigo físico como tal es algo que ya no se usa. A veces puede confrontar con la educación que se puede haber recibido antiguamente porque había que tener cierta restricción y en algunos casos se recurría a ello. Pero yo creo que cada caso hay que individualizarlo. Yo le pediría en esta situación a este abuelo que quizás ha atendido y ha estado cuidando del nieto amorosamente y con tanta diligencia y con tanta responsabilidad que puedan reconocer y sentarse con el hijo a que puedan poner normas y reglas. Si el nieto está en la casa del abuelo, respeta las normas y las reglas de la casa del abuelo. Cuando esté en su casa, de repente habrán normas y reglas de la casa de los padres. Pero es importante enseñarle a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que tenemos que aprender a respetar el lugar en el que nos encontramos, y eso va a depender de nosotros los adultos. No significa que el darle la palabra o que el niño o la niña, pero en este caso los adolescentes opinen, es para que se haga lo que el adolescente quiere. No confundamos ello. O sea, no estamos diciendo que el decir o permitir que él opine y que su opinión va a ser la que se va a dar. Lo que estamos haciendo es darle la posibilidad de que pueda analizar el contexto y que refuerce su nivel de madurez para que pueda ser un adulto responsable, que es distinto. Pero no le vamos a dar pues todo lo que pida, no le vamos a dejar que tenga una falta de respeto con ninguna persona del entorno familiar. Tenemos que reprender en algún momento haciéndole ver los errores que está cometiendo, pero las reglas claras, las normas claras en el entorno familiar permitirá que la familia sepa cuál es lo que se espera, el comportamiento de cada uno de los miembros dentro de la familia. Así es, y un consejo bastante interesante para tomar en cuenta, establecer reglas, normas, como dice la doctora Marilyn. En casa de los papás ya, bueno, si lo están criando así, ahí, pero si está en casa de los abuelos,
tiene que obedecer las normas de la casa de los abuelos y punto. Y así se tiene que acostumbrar. Doctora Marilyn, yo le quiero agradecer muchísimas, su presencia aquí en Exitosa Sábado. Es un tema bastante amplio. Lamentablemente nos daría para una hora más y posiblemente, y es muy probable de que este tema lo sigamos abordando en las siguientes semanas, y nosotros le agradeceríamos muchísimo que nos volvamos a encontrar de todas maneras. Yo quiero solamente agradecer, y también de paso a nombre de la Universidad, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener, que desde el punto de vista psicológico seguimos trabajando para fortalecer espacios que puedan reforzar la adaptación, la comunicación, la empatía, la solidaridad. Creo que eso va a ayudar a que podamos tener creo que mayor bienestar y calidad de vida a nivel personal, a nivel familiar y en nuestra sociedad. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, doctora Marilyn. Y brevemente, en un minutito, por favor, ¿dónde la podemos ubicar? ¿Redes sociales para cualquier atención de nuestros oyentes? Sí, en las redes sociales, y igual estoy allí, pero todos mis colegas que realizan atención psicológica van a estar seguro que atentos a que puedan acompañarlos en un momento tan especial como es el desarrollo de nuestros adolescentes. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Ella fue Marilyn Toledo, psicóloga clínica y docente de la Universidad Norbert Wiener. A tomar en cuenta los consejos que nos está diciendo, bastante importante. 5 de la tarde, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más.